de nuevo. Vamos a ponernos en marcha con la tercera parte del vídeo dedicado a pgadmin. Espero que los dos anteriores no os hayan resultado demasiado pesados y este va a ser básicamente práctico, aunque vamos a comentar muchas características teóricas, pero vamos a ser según vamos haciendo cositas, ¿vale? Bien, lo dejamos justo aquí y vamos a empezar a crear cosas. En el vídeo anterior me hice un poco un lío y realmente no llegué a contar lo que es un table space. Bueno, voy a aprovechar a contarlo ahora antes de nada. El table space es la forma con la que le indicamos a Postgres dónde almacenar físicamente en disco los datos de Postgres. Le decimos, bueno, pues esta base de datos va a quedar almacenada en tal carpeta del disco duro o en tal parte. ¿Qué importancia tienen los table space? Pues tienen bastante, a simple vista con lo que he comentado parece una cosa muy simple y sin ninguna importancia, pero tienen bastante más importancia, porque imaginaros, normalmente en los entornos empresariales, tú instalas el servidor Postgres en una máquina, pero los datos suelen ser críticos. Normalmente esos datos lo que hacen es residir en un disco especial, por ejemplo un RAID en la misma máquina, o un RAID externo, un NAS, o en clúster en un disco externo. Entonces, mediante el table space podemos indicarle aquellas bases de datos críticas o aquellas partes de la base de datos que son más críticas y que queremos que almacene en ese disco especial que tiene una seguridad superior a un disco duro normal. O, por ejemplo, el siguiente caso. Tenemos una base de datos a la que necesitamos un acceso muy rápido. Realizar búsquedas lo más rápido posible porque es crítica. Bueno, pues a nivel de base de datos, ya lo veremos ahora cuando creemos, podemos decirle que lo que son los datos normales de la base de datos los almacene en un disco normal, pero podemos indicarle, por ejemplo, que los índices los ponga en otro table space que puede residir, por ejemplo, en un disco duro SSD, un disco dinámico SSD de memorias, no un disco de platos normal, y así haríamos que las búsquedas fueran muchísimo más rápidas que solo un disco normal. Estos son dos ejemplos de lo que nos permite hacer los table space, ¿vale? Bien, vamos a empezar por crear un table space. Por defecto, Postgres nos da dos table space, el default y el global, ¿vale? Aquí tenemos sus propiedades. Aquí, por ejemplo, el tamaño que tiene. Y, por ejemplo, aquí en dependencias, el PG global no tiene ninguna dependencia, pero todos estos objetos dependen de él. Porque, si os fijáis, el catálogo de Postgres, que son todas estas tablas de aquí, y estos índices, está almacenado en este table space, en el PG global. En el PG default, pues también tenemos otro montón de cosas que dependen de él. Fijaros, también parte del catálogo, los templates, que son las plantillas para definir bases de datos, residen en este table space. Bien, vamos a crearnos nuestro propio table space para almacenar nuestros datos. A mí principalmente no me gusta mezclar datos de distintas bases de datos en el mismo table space. Eso hace un batiburrillo ahí con todos los datos mezclados. Normalmente cada vez que creo una base de datos genero un table space nuevo y sobre él almacenamos los datos. Incluso ya os he comentado casos de bases de datos críticas en los que la misma base de datos utiliza 2, 3, X table space en función de las necesidades de cada parte de la base de datos. Pero normalmente por defecto con uno único nos vale. ¿Cómo creamos un table space? Seleccionamos table space, botón derecho del ratón, New Table Space. Vale. Le ponemos un nombre. Por ejemplo, tb table space _prueba, ¿vale? Le asignamos como poseedor al usuario Postgres. Una cosa respecto a esto del poseedor, del dueño. Por defecto, aunque aquí no seleccionemos nada, el dueño de cualquier cosa que generemos va a ser siempre el usuario sobre el que estemos trabajando. En este caso, como hemos abierto pgadmin con Postgres, si esto lo dejáramos vacío, no seleccionáramos nada, el dueño seguiría siendo Postgres. Pero bueno, por si las moscas, lo ponemos también. Si hubiera más usuarios aquí en la base de datos, pues podríamos asignarle como dueño a cualquier otro, ¿vale? Definición. Location. Aquí hay que indicarle la carpeta o directorio del disco en la que queremos almacenar ese table space. Bien. Ahora vamos a
a la parte física. Bien, en Windows no habría ningún problema. Vamos a la carpeta data. ¿Os acordáis la carpeta data que vimos en el segundo vídeo, en el de Postgres, donde se almacenaban los datos? Creamos una carpeta, le damos el nombre que queremos y ahí lo asignamos. Bueno, en Linux es un pelín más complicado, ¿vale? Para hacerlo nos vamos a remitir a nuestro amigo el terminal, que es la forma más cómoda de hacerlo. Si os acordáis, que lo vimos también en el vídeo segundo, los datos de Postgres se almacenaban en la siguiente dirección. Es /lib /PostgreSQL /9.3. Vale. Hasta aquí podemos llegar sin problemas. Luego tenemos la carpeta main, pero si intentamos entrar en ella, acordaros que no nos dejaba porque era una carpeta cuyo dueño era el usuario Postgres, que nos lo indica aquí. Y entonces no tenemos permisos para entrar. Tenemos que utilizar el mismo truco que usamos la otra vez, suplantar la identidad del usuario Postgres. El comando sería sudo su -postgres, ¿vale? Ponemos la contraseña de administrador. Vale, y fijaros que aquí ha cambiado el usuario. Ahora somos el usuario Postgres. Vale, ahora sí que accedemos a main. Bueno, perdón. Al cambiar de usuario hemos vuelto al directorio home del usuario Postgres. Tendríamos que volver a la carpeta original. No está aquí, no lo tenemos aquí porque como lo hemos hecho con otro usuario, bueno, sería un cd /var /lib /PostgreSQL /9.3. Vale, ya estamos. Ahora sí que estamos en el sitio correcto. Ahora sí que lo veis, entramos en main. Y aquí vamos, veis los datos de la base de datos, donde están almacenadas distintas carpetas, ¿vale? Aquí es simplemente crearse una carpeta más, un directorio. Nos lo creamos y lo vamos a llamar, por ejemplo, igual que TableSpace, tb prueba. Vale, ya lo tenemos creada la carpeta en la que vamos a almacenar la base de datos de pruebas, los datos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiarle los permisos. Es por motivos de seguridad, es para asegurarnos de que ningún otro usuario del sistema puede acceder, si os fijáis, todas las carpetas están iguales, puede acceder a estos datos sin modificarlo. Solo hay única y exclusivamente el usuario Postgres, va a ser el único con privilegios como para acceder y modificar los datos aquí contenidos, ¿vale? Vale, pues hacemos un chmod 700 tb prueba. Vale, nos aseguramos y efectivamente ya solo hay únicamente el usuario Postgres puede acceder a esos datos y manipularlos. Bien, podemos cerrar ya aquí. Vale, y ahora nos venimos aquí y le indicamos la ruta en la que hemos creado el TableSpace, ¿vale? PostgreSQL /9.3 /main /tb prueba. Vale, espero no haberme equivocado. Vale, aquí tenemos variables. Aquí podemos definirle a muchos objetos de las bases de datos, podemos asignarle variables. Son variables, lo que se llaman variables random page cost. Esto es para establecer el coste de ciertas operaciones. Esto del coste es para luego evaluar el coste de ejecución de una sentencia. Luego lo explicaremos, en este vídeo no, pero más adelante veremos este tema porque es muy interesante a la hora de ver el rendimiento de una base de datos. Bien, privilegios, pues bueno, podemos añadir privilegios para cualquier otro usuario de la base de datos. Aquí siempre hay un usuario que se llama public, que es un acceso libre para cualquier persona, ¿vale? Por defecto, como ya comentamos, como ya tiene como dueño Postgres, no tocamos nada. Etiquetas de seguridad
y lo veis, el comando SQL que generaría este table space. Vale. Le damos a aceptar y ya lo tenemos creado. ¿Veis? Que en propiedad su nombre, poseedor, la situación. Vale. Estadísticas, está vacío, no depende de nadie y nadie depende de él porque está recién creado. Bien. Ya tenemos nuestro table space en el que vamos a almacenar nuestros datos. Ahora vamos a crear una base de datos. Igual que hemos hecho con el table space, pinchamos en databases, botón derecho ratón y nueva base de datos. Bien. Nombre, pues le vamos a llamar prueba también. Dueño Postgres, ya sabéis que si lo dejamos vacío va a ser igualmente Postgres el dueño. Y la definición. Bien. Vamos a ver que esto es importante. La codificación de los caracteres. Le decimos que tenemos un montón de codificaciones de caracteres, ¿vale? La clásica de Windows son estas dos de aquí. La 1251 y la 1252. Son las que usan normalmente Windows para castellano. Pero tenemos un montón de definiciones. Lo normal hoy en día, lo más cómodo es utilizar UTF-8, que es muy estándar y muy internacional, y puedes codificar cualquier tipo de carácter de prácticamente cualquier idioma con UTF-8. No os comáis mucho ahí la cabeza. Template, si tuviéramos una plantilla, lo veis aquí hay una serie de plantillas, la Postgres, que es la base de datos de mantenimiento, Template 0, Template 1, que son plantillas de ejemplo. Si tuviéramos una plantilla que hubiéramos generado previamente con una estructura, entonces marcaríamos esa plantilla y nos generaría la estructura correspondiente dentro de la base de datos nueva que aparece en esa plantilla. Aquí, como vamos a empezar de cero, no le indicamos nada. Vale, aquí estamos ya con lo de la colación. ¿Os acordáis que lo explicamos en el vídeo anterior, el tema de las colaciones? La forma de ordenar los caracteres y clasificarlos. Vale. Aquí lo que hacemos es indicarle que la colación va a ser para idioma español con codificación UTF-8. Y aquí, en tipo de caracteres, lo mismo. Límite de conexiones es el número de conexiones máximas que se puede realizar con esta base de datos. Por defecto aparece -1, que es ilimitado. O sea, pueden hacer tantas conexiones como se quieran. Si, por ejemplo, es una base de datos en la que solo queremos que se conecte simultáneamente, son conexiones simultáneas un usuario, pues podríamos poner 1, 8, 10, 20, bueno, pero normalmente la dejamos como indefinido, que es un -1. Vale, a las bases de datos podemos asignarle variables. Variables que luego podemos recuperar desde sentencias y utilizarla en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, application name. Pues podemos llamar que esta base de datos prueba va a ser usada por la aplicación programa ejemplo curso Postgres. Y pertenece al usuario Postgres. Vale. Me he ido y en vez de meter la variable le he dado a aceptar y he creado la base de datos. Vale, un error normal. Vamos a cargárnosla y empezamos de nuevo. Vale, vamos a empezar de nuevo porque se me ha ido a mí la mano. Vale, esto es un momento, como ya sabemos lo que queremos hacer. Ah, se me había pasado el table space. Le queremos asignar por defecto el table space prueba, que es el que hemos generado hace un momento, ¿vale? De esta forma decimos que todos los objetos que vayamos a crear dentro de esta base de datos, por defecto van a usar este table space, van a almacenarse ahí sus datos, ¿vale? Vale, vamos a volver a hacerlo de el application name. Vale, no hay que darle a aceptar, Cuidado, que es un error típico que me ha ocurrido. Aquí, añadir. Esta variable podríamos recuperarla luego y usarla dentro del programa. Hay un montón de variables predefinidas en Postgres. Como veis, un montón de ellas que podemos definir para luego usarlas. Incluso para definir las propias características de la base de datos. Vamos a ver. Los buffers temporales. Un table space temporal para las cosas temporales que se almacenen. Bueno, podemos hacer montones de cosas con todas estas variables, pero bueno, tampoco es una cosa que se use muy a menudo, la verdad. Privilegios, pues si quisiéramos asignar privilegios a
a un usuario en concreto. Aquí, como no lo vamos a hacer, bueno, lo haremos luego. Luego, cuando creemos un usuario nuevo, veremos cómo modificar la base de datos para atribuirle privilegios. Por ejemplo, aquí, para que ninguna persona anónima, public, pueda conectarse a la base de datos, pues no lo cargamos y fuera. Etiquetas de seguridad, y aquí tenemos el SQL correspondiente para la generación de esta base de datos, ¿vale? Nombre, codificación, dueño, la colación, tipo de caracteres, el límite de conexiones y el table espacio. Y aquí tenemos el revoque que es lo que hace es quitarle los privilegios al público, que se lo hemos quitado. El arte, el rol y datos de prueba para meter esta variable que le hemos metido aquí. Vale, le damos a aceptar. Y ahora sí, ahora lo hemos creado como debe ser. Vale, aparece con una cruz porque no nos hemos conectado, pero conectamos. Aquí, como siempre hemos comentado, en el panel SQL tenemos esa sentencia SQL que genera esta base de datos, ¿vale? Sus propiedades, que es lo que hemos codificado. Las estadísticas, en este momento son mínimas. Automáticamente, como podéis ver, ya tiene un tamaño de 6 megas. Ya ha reservado espacio suficiente para almacenar datos, porque lo hace por bloques. Los accesos que ha tenido, bloques de lectura, el número de aciertos de bloques y demás historias que iremos viendo más adelante. Dependencias ninguna y dependientes tampoco, porque todavía no tiene nada dentro, ¿vale? Venga, abrimos nuestra nueva base de datos. Como siempre, tenemos el catálogo, el ANSI y el de Postgres, que ya hemos comentado, los event trigger, las extensiones y los esquemas. Bueno, pues vamos a ir directamente a lo que nos interesa, al esquema. Desplegamos el esquema, tenemos uno public, pero vamos a crearnos nuestro propio esquema, ¿vale? Eso ya os he dicho que sobre el public a nosotros no nos gusta trabajar. Podéis hacerlo. Nuevo esquema, nombre, sh prueba, esquema de prueba. Poseedor, lo de siempre. Mira, lo vamos a dejar en blanco para no tocar nada. Privilegios aquí. Si quisiéramos asignar privilegios a algún usuario en concreta, etiquetas de seguridad, podemos poner etiquetas y ya está. El SQL es simple, create esquema, sh prueba. Vale. Desplegamos y tenemos todo lo que hemos visto antes: colaciones, dominios, los índices de texto para búsquedas, funciones, secuencias, tablas, trigger y vistas. Bien, vamos a crearnos una tabla. Aquí todo es igual. Seleccionamos la opción que queremos, botón derecho ratón, nueva tabla. Bien. Vamos a crearnos, imaginaros que tenemos un montón de libros en casa, desordenados, descolocados y desparramados. Y queremos generarnos una pequeña base de datos para organizar esos libros que tenemos en casa. Bueno, pues nos creamos una tabla que se va a llamar libros. Poseedor Postgres, el esquema al que pertenece es sh prueba. Podríamos cambiarlo a público si quisiéramos, pero bueno, por defecto lo dejamos ahí. Table Space, por defecto, el que viene ya por defecto para la base de datos, lo que os comentaba antes. Por ejemplo, si esta tabla fuera una tabla crítica o que necesitáramos un acceso muy rápido a ella, podríamos ubicarla en cualquier otro table space, el defecto, el de prueba o otro que hayamos generado. Prácticamente todos los objetos de la base de datos se les puede asignar independientemente el table space que queramos. Entonces, con lo cual podemos distribuir la base de datos físicamente por muchos sitios, ¿vale? En este caso lo dejamos por defecto. Esto lo dejamos. Hay un montón de opciones aquí que normalmente no vamos a usar. Columnas. Venga, vamos a definirnos los atributos para esta tabla. Pues vamos a ver. Vamos a definir un ID libro, que va a ser el identificador de esta tabla. Tipos de datos, pues miraros, como os comentamos cuando hicimos el vídeo de presentación de Postgres, hay infinidad de tipos de datos, ¿vale? Además, ya sabéis que se pueden incrementar definiendo nuestros propios tipos o incluyendo extensiones. Vale, en este caso lo vamos a decir de tipo serial. Luego explicaremos lo que es un tipo serial. Lo expliqué un poco en el capítulo anterior cuando vimos las secuencias, ¿vale? Definición. Podemos cambiar para este dato en exclusivo la colación. ¿Lo veis? Aquí salen todos los idiomas que están definidos en el catálogo de la base de datos. Aquí esto lo único que hace
es irse al catálogo y sacar toda la información de todos los idiomas posibles. Lo dejamos por defecto. Aquí podríamos indicar si queremos que el valor sea nulo o no sea nulo. Si queremos que tenga alguna variable de las predefinidas. Privilegios, lo dejamos como está. Y vale, nos creamos este nuevo campo. Libro. Venga, vamos a añadir otro nuevo atributo. Vamos a ver. Por ejemplo, autor. El autor de un libro. Tipo de datos que vamos a asignarle. Bueno, pues esto va a ser texto y además puede ser un texto variable. Pues un character binding y una longitud, pues bueno, vamos a poner 180 por ponerle algo, ¿vale? Lo demás lo dejamos como está. Vale, vamos a añadir otra columna. Por ejemplo, sinopsis del libro. Vale, como la sinopsis puede ser bastante extensa, en vez de ponerle un varchar, le vamos a poner un tipo de datos que se llama text en Postgres, y es un tipo de datos que es texto ilimitado. Cuidado, ilimitado, tiene un límite de 2 gigas, pero como comprenderéis, 2 gigas de texto son bastantes caracteres, ¿vale? En caso de que tengamos un texto que vaya a ser amplio, largo y de longitud completamente variable, podemos definir un campo text y nos quitamos de líos. Bien, vamos a definir ahora un dato como es el ISBN, el identificador, digamos el DNI de el documento de identificación de cada libro. Vale, un ISBN tiene 13 dígitos, creo recordar, vale. Pues entonces vamos a definir un carácter, como tiene una longitud exacta, que siempre van a ser 13, definimos un carácter de 13. Bien, ¿qué más le podemos asignar? Por ejemplo, la editorial que ha editado el libro. Vale, la editorial, el nombre de la editorial. Vale, pues esto va a ser un variable de caracteres de tamaño, pues le ponemos por ejemplo 150, por ponerle algo. Vale. Y nos queda, por ejemplo, el título. El título, evidentemente. Vamos a ver, título. El título del libro. Igual, que pueden ser caracteres que varían. Y vamos a ponerle un tamaño máximo, por ejemplo, de 200. Vale, ya tenemos definidos nuestros atributos. Vale, ¿qué es importante hacer? Pues esto podríamos crearlo así. Darle a aceptar. Y aquí nos sale la chuletilla de pgadmin. Hablándonos de las claves primarias. ¿Por qué nos sale esta chuletilla? Pues porque no le hemos puesto una clave primaria a la tabla, ¿vale? Podemos pasar del tema y generarlo, o podríamos haberlo creado antes de guardarlo. Vale, no hay problema. Lo he hecho así para que veáis que luego posteriormente podemos modificar. Aquí si pinchamos en libros, vamos a ver qué ha pasado. Tenemos el nombre, el poseedor, el table space. Clave primaria no tiene clave primaria. Estadísticas, está todo a 0 porque no se ha hecho ninguna operación sobre esta tabla. Dependencias depende del esquema SH prueba. Y dependientes de esta tabla tiene una secuencia y una función. Vamos a ver, ¿esto qué es? Esto nosotros no lo hemos definido, vale. Como os comenté en el vídeo anterior, al nosotros ponerle como ID de libro tipo serial, este de aquí, ¿qué ha hecho Postgres? Si os fijáis, ahora ID libro es un tipo integer. Cuando tú en Postgres le indicas que un campo de tipo serial, cuando lo almacenas en la definición de esa tabla en la base de datos, lo que hace es descomponer ese campo lo convierte en un tipo integer, genera una secuencia. Os acordaros lo que es una secuencia numérica para ese campo y una función en la que dice que se va a incrementar de uno en uno. Son campos autoincrementables. Entonces, estamos en ese campo, dependencias ninguna, pero dependen de él la secuencia y la función. Vale. Aquí, como veis, pone secuencias. Hay que actualizar cada vez que hagamos algún cambio para que se actualice. Secuencias. Aquí tenemos, ¿lo ves? La secuencia, la sentencia SQL. Vamos a sus propiedades. El nombre de la secuencia. Libros, que es la tabla. Y del libro, que es el campo. Y sec. El valor actual 1. Siguiente valor 1. Mínimo 1. Máximo. Un valor enorme, como podéis ver. Incrementar de 1 en 1. Y se va a almacenar en caché.
sus estadísticas correspondientes. Dependencias, depende de la columna y del libro, de la base de datos libros del esquema SHPrueba, y depende del esquema. Y dependen de él esta función, la función de incrementar la base de datos. Es una función especial que no aparece aquí en funciones. Cuidado, estas funciones son las que definimos nosotros para otros temas, ¿vale? La función va definida implícitamente dentro de la secuencia, ¿vale? Esta función que está aquí no la vamos a encontrar por ahí en ningún otro lado. Vale. Bien, ya hemos visto lo que es un campo de tipo serial y cómo genera una secuencia y una función, ¿vale? La secuencia, ¿veis? La función es nextval, el nombre de la secuencia y demás. Bien, vamos a ver, tenemos aquí las tablas, libros, sus columnas, sus restricciones, índices, reglas y los triggers de esta tabla. Bien, vamos a definir una clave primaria. ¿Dónde definimos la clave primaria? En restricciones, en constraint. Botón derecho ratón, nuevo objeto, nueva clave primaria. Vale. Nombre, por ejemplo, así, que hay libros. Definición, el table space, podemos, como veis, incluso las propias claves primarias podemos almacenarlas donde queramos. La dejamos donde está. Índice no va a pertenecer a ningún índice. Columnas, aquí definimos qué columnas, una o varias de la tabla, van a componer nuestra clave primaria. Cogemos id de libro, la añadimos, pero podríamos añadir cualquier otra más, cualquier combinación de ellas, ¿vale? Como es una clave primaria. Y aquí la sentencia SQL, que generaría esa clave primaria en la tabla, ¿vale? Le damos a aceptar, vale, y ya tenemos aquí nuestra clave primaria libros, que hay libros. Como siempre, propiedades, estadísticas, dependencias y dependientes. Vale. Bien, ya tenemos una clave primaria. Ahora, por ejemplo, vamos a generar pues un índice para esta tabla. Nos venimos otra vez aquí a restricciones o dependencias y... no, perdón, me he equivocado. Está aquí, índices. Vale, new index. Nombre del índice. Aquí podemos poner lo que queramos. Definición, lo mismo que cuando hemos creado la clave primaria, table space. Importante, el método de acceso. Los índices se pueden generar con distintos métodos. Puede ser un árbol B, puede ser un hash, puede ser un his, un hin. Bueno, esto es un poco variable. ¿Cuál es mejor? Pues bueno, hay algunos que se comportan un poco mejor que otros. Por ejemplo, os cuento, si definimos un hash, bueno, supongo que sabréis lo que es un hash. Esto ya vamos a otro tema. Pero bueno, un hash es un método de acceso por claves muy rápido, ¿vale? El hash es bastante rápido, pero el hash tiene una restricción. Imaginaros que queremos crear un índice por id de libro y también por ISBN, que podría ser otra de las claves, ¿vale? Error, el hash solo puede ser índice sobre una única columna, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos definir este índice, tendríamos que irnos y cambiarlo por un árbol B. Nos ha borrado las columnas. Nos volvemos a poner y de libro y se ven. Vale, ahora nos ha creado el índice sin problemas, ¿vale? Sobre índices y forma de manejar los índices y demás, esto es un mundo aparte que a lo mejor veremos un poco más adelante, ¿vale? Bien, tenemos una tabla, tenemos una clave primaria, tenemos un índice, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué vemos ahora. Vamos a ver cosas que podemos hacer sobre esta nueva tabla que acabamos de crear. Vamos a ver. Tabla, botón derecho. Vamos a ver qué tenemos aquí. Refresh, count. Nuevo objeto que podemos generar sobre aquí, todo lo que podemos generar. Delete drop, que es borrar. Borrar en cascada, es decir, borrar esta tabla y todo lo que depende de ella. ¿Qué más cosas? Scripts, esto es interesante. Vamos a hacer que automáticamente pgadmin nos genere los scripts para, en este caso, crear la base de datos. Aquí está el create table con todos sus
atributos, su clave primaria, su índice y su poseedor y todo. Esto es curioso porque es muy útil. Queremos hacer una select. Pues aquí tenemos la select correspondiente para obtener los datos de esa tabla. Tenemos insert, update y delete, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí view data. Con esta opción lo que haríamos sería ver el contenido de la base de datos de esta tabla en concreto. ¿Veis? Está vacío. Pues bueno, aquí nos aparecen en un formato de tabla, hoja de cálculo. Nos aparecen las distintas columnas de la base de datos, ¿vale? Los distintos campos que aparecen vacío porque no tenemos ahora mismo nada, ¿vale? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Mantenimiento. Vale, el mantenimiento pues es lo que es mantenimiento de la tabla. ¿Qué podemos hacer sobre ella? Podemos hacer un vacuum. Vale, esto es una cosa un poco complicadilla de explicar. No sé si acordáis, en el vídeo 2 de Postgres hablábamos del método de acceso cuando es concurrente a Postgres y que no usaba el típico método de bloqueo por tablas y filas, que usaba un método especial que era mejor. Bueno, no entramos en detalle porque es un tema muy complejo, pero básicamente lo que hace Postgres es, por ejemplo, cuando un usuario está haciendo una consulta de una select a una serie de registros en concreto y como están bloqueados, si alguien quiere hacer un update, pues en una base de datos normal, tradicional, esto provocaría un bloqueo y provocaría que la sentencia de inserción tuviera que esperarse. Bueno, en Postgres no se espera. En Postgres lo que hace es que deja esas filas o lo que se esté consultando bloqueadas y genera un nuevo registro con los datos que están modificando y marca el anterior como muerto. Entonces, digamos que está duplicando un registro. Esto tiene la ventaja de que te ahorras un montón de bloqueos, como es en el caso de accesos de lectura a los registros de la base de datos, pero te genera primero más tamaño en disco, porque están duplicando registros, y luego necesita un método para eliminar esos registros muertos, esos registros que están duplicados, ¿vale? Pues eso es lo que hace el vacuum. El vacuum lo que hace es eliminar registros muertos. Analiza la base de datos y hace registros muertos. Creo que por aquí en estadísticas, mira, por aquí está, dead tuples, que son las filas muertas que tendría esta tabla. En el caso de que hubiéramos hecho muchas inserciones o muchas modificaciones de registros que estuvieran bloqueados, pues aquí se nos irían acumulando estas tuplas muertas, ¿vale? El sistema tiene auto-vacuum. De vez en cuando él lanza una tarea vacuum y va eliminando esas filas muertas que tenemos en la base de datos. Pero si nosotros quisiéramos forzarlo desde aquí, desde pgadmin, diríamos que hiciera un vacuum, opciones completo, y daríamos a aceptar. Y aquí nos saldría la información. Encontradas 0, quitadas ceros, y no hay ninguna que no sea eliminable porque no hay nada, está vacío, esto está muerto, ¿vale? Vale, pues esto es el vacuum. Luego está analizar la estructura de la tabla, por si tú imaginaros de que de repente ha habido un corte de luz, aunque los sistemas todos tienen SAI, pero bueno, o ha habido un fallo de hardware y la máquina se ha quedado bloqueada o se ha apagado de golpe, ¿vale? Al iniciar de nuevo Postgres se va a lanzar automáticamente un análisis para analizar la estructura de la base de datos que sea coherente, que no se haya quedado nada a medias o se haya destruido algo del disco. Pero aún así nosotros podemos forzarlo manualmente, ¿vale? Sería este análisis. Reindex, si queremos rehacer el índice, los índices se rehacen automáticamente, pero bueno, si quisiéramos forzarlo, aquí estaría. Y la opción de cluster, que no vamos a usarla para nada, ¿vale? Esto sería el mantenimiento de la tabla. Estas cosas también podemos hacerlo a nivel de base de datos completa, ¿vale? En vez de hacerlo sobre una tabla en concreto es un poco tonto. Normalmente lo que se analiza eso es una base de datos entera, completa, como es esta. Lo que pasa es que pgadmin te da la opción a hacerlo. Por ejemplo, una tabla está fallando y está haciendo cosas raras, da errores en las inserciones o algo, y dices, bueno, pues voy a hacer un análisis de la tabla por si tuviera algo extraño. Pero ya os digo, normalmente se hacen a nivel de toda la base de datos. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, backup y restore, que lo veremos al final de este vídeo. Y importar. Vale.
Ahora veremos lo que es importar enseguida, ¿vale? Vamos a ver un poquito más de View Data, ¿vale? Esto nos permite ver por defecto 100 filas, 1500 o sin límites, ¿vale? Vamos a ver, esto también podemos hacer distintos tipos de ordenaciones, pero bueno, como ahora no tenemos ningún dato que ver, vamos a rellenar un poco esta base de datos. ¿Cómo la vamos a rellenar? Pues ahora en concreto vamos a utilizar este método import que tenemos aquí. Este método import nos permite importar ficheros de texto, CSV, ficheros separados por comas de texto o binarios, ¿vale? Vamos a utilizar un CSV, ¿vale? Tenemos por ahí ya, CSV es un formato de estándar de intercambio de datos entre hojas de cálculo, entre distintos, casi todos los programas tienen una opción para exportar a CSV, ¿vale? Bueno, pues le decimos a pgadmin que vamos a importar un CSV, la codificación por defecto, como siempre, UTF-8. Las columnas que queremos importar, por ejemplo, van a ser estas de aquí. Opciones, por ejemplo, qué delimitador vamos a usar. Bueno, todo esto lo estoy poniendo porque yo ya sé la estructura de mi fichero, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que le veáis. Está por aquí en algún lado. Vale. Está aquí. Si lo vemos, por ejemplo, con un editor de texto, ¿veis? Aquí tengo un listado de libros. Y la estructura que tengo es autor. Luego viene... no sé muy bien lo que viene luego. No lo veo aquí. Aquí está el editorial, el título. Bueno, creo que viene autor, sinopsis, ISBN. Sí, editorial y título. Vale, esa es la estructura que tiene. Vale. Venga. Entonces aquí, autor, sinopsis, se ven editorial, título, ¿veis? Está ya, esto está preparado ya para que cuele, ¿vale? Los tengo delimitados por punto y comas en vez de por comas. Le decimos que el carácter para definición de texto están encerrados entre comillas. Y aquí lo que decimos es cogemos el fichero en concreto que está aquí en documentos, este libro, este de aquí. Vale, le decimos import. Vale, si todo ha ido correcto, aquí aparece done y ya está. Bien, aquí no cambia nada. ¿Lo veis? Ahora, como hemos insertado un montón de datos, al actualizar, pgadmin nos recomienda hacer un vacuum. Pues dice, el número de filas estimado en la tabla difiere significativamente del contenido real. Vale, pues vamos a hacerle un vacuum. Vamos a mantenimiento, vacuum completo, aceptar. Dice found 0 que se pueden eliminar, 223 números, es decir, no ha hecho nada. Es decir, él ha detectado que de repente había una cantidad enorme de datos que hace un momento no existían y nos recomendaba por seguridad hacer un vacuum. Lo hemos hecho porque él no lo ha dicho, sabíamos que no debía que hacerlo, pero bueno, a ver, para que lo veáis. Ha analizado la base de datos y ha visto que, bueno, que no había nada que tocar, que estaba todo correcto. Vale. Ahora si nos vamos a View Data, bien, ahora sí que ya tenemos aquí un montón de datos en la tabla. ¿Vale? Bien. Como veis, la primera columna es el ID, que se ha ido autoincrementando de uno en uno. Este es el campo serial que hemos comentado antes con la secuencia de la función. Tenemos un campo que es el autor del libro. La sinopsis, que es un campo de tipo text. Como veis, puede contener un montón de texto. Es enorme, lo que pasa es que lo acortamos un poquito para no se estorbe tanto. El ISBN, el ISBN hubiera sido un claro candidato a clave primaria, ¿vale? Pero bueno, como es un dato que no siempre a lo mejor no lo tenemos disponible, pues hemos decidido hacer la clave primaria al ID y dejar el ISBN un poco aparte. La editorial, que hemos puesto la misma para todos, para no calentarnos la cabeza, y el título del libro. Vale. Desde aquí, desde esta opción de ver datos, podemos ver todos los datos, ¿vale? Sin límites, pues veremos. Hay que darle a actualizar. A ver. Vale. Y aquí tenemos todo un montón de libros que hemos añadido
importados desde nuestro fichero CSV, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a ver, estamos aquí, esto nos viene muy bien a la hora de visualizar datos o analizarlos, ¿vale? Ahora mismo, si os fijáis, está ordenado por la primera columna y de libro, pero imaginaros que queremos ordenarlo por autor, para agrupar en función del autor muchos de los libros, aunque como veis está prácticamente ya agrupado aquí, porque ya venía así del fichero, pero por ejemplo queremos ordenarlo alfabéticamente, ¿vale? Entonces vamos a esta opción de aquí que es filtro, ordenación o filtro, a ver si nos deja, porque es para aquí dando por saco que dice que vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar aquí y vamos a volverla a actualizar aquí, vale, ahora, ¿ves? Última vez que se ha autoanalizado la base de datos, aquí es lo que hemos hecho antes, el vacuum. Vamos a otra vez a View Data, todas las filas, ¿vale? Vamos a desplegar un poquito. Vale. Y ahora vamos con el filtro que no nos da. Como veis, viene aplicado por defecto un filtro de ascendente por la primera columna, ¿vale? Lo podemos quitar y podemos decir que coja la columna autor de forma ascendente, ¿vale? ¿Lo veis? Ahora nos ha ordenado por esta columna ascendentemente, y aquí ya tenemos todos los libros ordenados por autor. Podemos hacer lo mismo por cualquier otra cosa. Por ejemplo, queremos ordenarlo por título, pues haríamos lo mismo. Quitamos el autor, ponemos título y ascendente. Y ordenamos por título, ¿vale? Esto es cómodo a la hora de visualizar los datos y hacerlo. Esto tiene aquí la opción de filtrar por selección, escudo de selección. Tú puedes seleccionar cosas y filtrarlo para que solo aparezcan. Bueno, esto es un poco limitado, Luego veremos una forma mucho mejor de hacer esto con sentencias SQL, que es de lo que se trata, Esto es un poco un visualizador bastante apañadito para ver datos que tiene la base de datos sin calentarnos mucho la cabeza, ¿vale? Bien, vamos a ver este contenido desde lo que se llama una query. No es una opción que esté aquí. Tenemos que irnos aquí al panel, aquí al SQL. Y esto nos permite hacer una query sobre cualquier cosa que hay en cualquier base de datos, ¿vale? Vamos a ver, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, porque se come toda la pantalla. Vale. ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues nos permite ejecutar cualquier sentencia SQL dentro de estándar. Por ejemplo, queremos hacer una selección de todo lo que contiene, por ejemplo, la tabla libros. Tenemos que ponerle siempre el esquema que la contiene. Vale. Pinchamos aquí en ejecutar query y aquí tenemos todos los datos de la ejecución de esta query, ¿vale? Igual. Vale. Esta opción de realizar queries es bastante interesante, muy interesante, por muchas razones. Ahora en este vídeo vamos a explicar algunas y nos reservaremos otras en la manga para más adelante, cuando ya empecemos a trabajar en plan serio sobre un ejemplo, ¿vale? Aquí tiene un menú superior donde nos permite salvar esta sentencia SQL o varias, las que hayamos definido, guardarlas, volverlas a cargar, exportar, que ahora veremos, interesante, hacer un pequeño informe, ejecutar la query, ejecutar a un fichero, es decir, este mismo contenido que nos salió en pantalla podemos lanzarlo a un fichero. Podemos añadir esta query como si fuera un navegador a favoritos, podemos grabar macros de distintas queries y la forma de verlo tiene bastantes opciones interesantes. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, tenemos una base de datos con un montón de datos y alguien nos pide un reporte de algún tipo, un informe, y bueno, pues ejecutamos una query del tipo que sea y obtenemos un resultado aquí y queremos mandárselo a una persona por correo electrónico. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer esto? Pues podemos, esta query que tenemos aquí, vamos a mandarla a un fichero
exportarla a un fichero CSV, ¿vale? ¿Qué tenemos? Separador de fila. Como estamos en Linux es el retorno de línea nada más, el salto de línea. Si fuera Windows, pues tendríamos que seleccionar retorno de carga, salto de línea, ¿vale? Por defecto aparece ahí. Codificación Unicode, UTF-8, el separador de caracteres. Bueno, vamos a cambiarlo a coma, porque antes lo teníamos en punto y coma. Si queremos poner los nombres de las columnas, el tipo de comillas para separar las cadenas, y si queremos no encerrar nada entre comillas, solo los strings o todas las columnas, ¿vale? Normalmente se hace solo los strings, ¿vale? Entonces aquí pues definimos un fichero. Pues por ejemplo este fichero va a estar en documentos y se va a llamar librosdb.csv. Vale, le damos a aceptar. Vale, data export completado. Vale, vamos a ver esos datos que nos ha guardado pgadmin. Nos vamos a documentos. Vale, y aquí tenemos librosdb. Si lo vemos como texto, ¿veis? Las distintas columnas y de libro, autor, sinopsis, CBN, editorial, título, y todo aquí correctamente puesto. Esto, por ejemplo, pues podríamos abrirlo con una hoja de cálculo. Vamos a verlo. Nos dice de importar aquí de separador la coma. Vale. Campo entrecomillado como texto. Vale. Le damos a aceptar. Y tararín, aquí está. ¿Ves? Lo hemos convertido aquí a hoja de cálculo, que podríamos guardarlo como la hoja de cálculo que queramos, manipularlo, hacer gráficas, todo lo que nos permite una hoja de cálculo, El ID, el autor, la sinopsis, ISBN, editorial y título. ¿Veis? Qué forma más fácil de exportar datos. Generamos la query con un select, join, lo que queramos hacer determinada, que nos saca los datos que queremos exportar en concreto, y lo exportamos a un CSV. Desde el CSV, que es un formato completamente estándar, podemos incorporarlo a cualquier otro sistema, ¿vale? Podríamos mandarlo a otra base de datos distinta o una hoja de texto, una hoja de cálculo, lo que queramos. Bien. Esto es una utilidad bastante interesante. Vale, vamos a ver más cosas aquí dentro del panel de queries de pgadmin, que es un tema bastante interesante. ¿Qué más tiene aquí el panel? Veis aquí que hay una pestaña que pone Gráficas Query Builder. Vale, ¿qué nos permite esto? Esto es una cosa curiosa y a veces muy útil, porque a veces estás un poco empanado y no aciertas con una query que quieres hacer. Pues te haces un lío y dices, vamos a ver cómo lo hago, no sé qué. Entonces aquí esta opción te permite gráficamente el que pgadmin te genere automáticamente la query. Vamos a ver cómo se hace. Que tenemos catálogos, o sea, tenemos todo lo que contiene tablas, el esquemas. Se prueba, cogemos la base de datos libros y la incorporamos. ¿Veis? Aquí aparece gráficamente la base de datos libros con todo su contenido. Vale, pues yo quiero hacer una select que me saque el autor, el título y el ISBN. Esos son los campos que se mostrarán, y con alguna condición, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, aquí como veis ya nos ha puesto las columnas, según las hemos ido asociando. Si quitamos nos las quita, veis abajo. Ahora el criterio, que son restricciones que le vamos a poner a esta consulta. Vale, añadimos una restricción. Por ejemplo, le vamos a decir que un campo sea de algún tipo, por ejemplo. Vamos a ver qué se nos puede ocurrir. Por ejemplo, que el autor, que el campo autor sea igual o que se parezca. Aquí tenemos todas las opciones de comparación. Like, parecido a... Vale. Carlos. Queremos buscar todos los libros cuyo autor contenga o haya algo parecido a Carlos. Vale. Vamos a ver aquí y
decimos que sí y nos ha generado, ¿lo ves? La select correspondiente, una select donde nos va a mostrar título, ISBN y autor de la base de datos libros, donde el autor es parecido a... ¿Qué ha pasado aquí? Vale, estamos hablando de strings, de caracteres, hay que poner comillas simples siempre, ¿eh? Vale. Como podéis ver, esto no nos está rulando aquí abajo. No iba a ser todo tan bonito como parecía, ¿eh? Aquí... bueno, cuidado, hay que darle a ejecutar. No nos saca nada porque dice que hay un error. Que la columna Carlos no existe. Autor like Carlos, ¿vale? Porque este gráfico de queries se ha comido las comillas, ¿vale? No problema. Y lo volvemos a ejecutar. Vale. Como veis ahora no ha habido error, pero no ha sacado nada, ¿vale? Esto es porque este generador de consultas es muy bonito, pero hasta cierto punto. Cuando tú haces un operador like en SQL, esto está mal implementado en pHadmin, pero bueno, no puedes poner un texto así entrecomillado directamente, ¿vale? Tienes que ponerle un tanto por ciento delante, un tanto por ciento detrás, para decirle que busque coincidencias por delante y por detrás de esta palabra, ¿vale? Si ejecutamos ahora esta query, veis, ahora sí que ha funcionado, ¿eh? Bueno, algún defecto tenía que tener, ¿no? Este generador gráfico de queries es muy bonito, con pequeños defectos como este. He cogido este ejemplo en concreto para que veáis. Si directamente hubiéramos puesto una restricción distinta de mayor, menor, no habría hecho falta tocar nada. Pero bueno, en el caso de operadores como like hay que hacer estos pequeños retoques que deberíais de saber, ¿vale? Bueno, pues nos ha buscado todos los libros cuyo autor contenga la palabra Carlos, y nos ha mostrado aquí su título, su ISBN y su autor, ¿vale? Bien, esto es un ejemplo, ¿eh? Realmente, aunque tenga este pequeño defecto, realmente es muy útil cuando tenemos, por ejemplo, muchas tablas y queremos hacer una query compleja con joins. A veces clarifica mucho, estás ahí un poco liado, no sabes cómo encadenar las cosas. Y bueno, te lo pones ahí, lo ves gráficamente y a lo mejor no te da la sentencia correcta, pero te da una pista importante de cómo generarla, ¿eh? Así que yo por lo menos personalmente lo considero muy útil, ¿vale? Bueno, hay bastantes más cosas aquí, pero que nos reservamos un poco ahí como as en la manga para vídeos posteriores, ¿vale? Venga, vamos a cerrar por aquí. Venga. Te dice que si quieres guardar esta query y demás datos, bueno, si lo quisiéramos almacenar, que se pueden almacenar, por ejemplo, para consultas posteriores, pues podríamos guardarlo. Pero en este caso, bueno, no nos interesa almacenarlo, ¿vale? Bien, vamos a hacer más cosas. Vamos a generar ahora, vamos a ir viendo cómo hacer más cosas. Una nueva tabla. Por ejemplo, imaginaros, tenemos una base de datos con libros, pero queremos catalogarlos por géneros. Vale, tenemos libros de ficción, drama, comedia, novela negra, un montón distinto de géneros y queremos catalogarlos por género. Entonces vamos a generarnos una tabla para contener esos géneros y relacionarla con la tabla de libros. Estamos dando un poco un ejemplo práctico que luego os diré por qué estoy haciendo esto, ¿vale? Bueno, generamos una tabla género. La definición básicamente lo dejamos todo por defecto, como está, y nos vamos directamente a columnas. Añadimos una columna y de género, igual de tipo serial, para que nos lo vaya incrementando. Vale. Definición, variables privilegiadas, lo dejamos todo por defecto. Vale, y nos creamos otra columna que va a ser el nombre del género. Vale, que esto va a ser un texto variable. Y le vamos a poner, por ejemplo, 100. Vale. Bien, vamos a directamente desde aquí ya a generar una clave primaria. Antes lo hemos hecho desde fuera, ahora pues lo vemos desde dentro, ¿vale? Vale, una clave primaria y vamos a generar también un índice, por ejemplo. Aquí igual que generamos clave primaria, podemos generar cualquier otra cosa más. Ups. No, pues mira, aquí me he columpiado. Vale,
Creía que se podían desde aquí definir índices, pero vamos a ver, revisarlo, a ver si me lo he pasado en algún momento. No. Bueno, pues no pasa nada. Generamos aquí la tabla género, y venimos aquí y le generamos un índice. Bueno, no hay por qué siempre generar índices, ¿eh? Realmente cuando una tabla es pequeña como va a ser esta, con un poco contenido y sobre lo que no se van a realizar así búsquedas, pues generar un índice no ahorra, la verdad, mucho tiempo. Y sí que aumenta el tamaño en disco y demás, ¿vale? Lo dejamos todo por defecto. En este caso le vamos a poner un hash porque solo va a contener una sola columna, que va a ser, por ejemplo, el id género. Vale. Bien, pues ya tenemos el índice, ¿vale? Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que relacionar la tabla libros con la tabla género, ¿vale? Ya estamos entrando en diseño de base de datos. Es algo que veremos ya en el siguiente vídeo que dedicaremos a PG Modeler. Ya entraremos en lo que es en la fase de diseño, ¿vale? La forma de relacionar estas dos tablas es mediante lo que se llama una relación, ¿vale? En este caso, analizamos la relación y tenemos que un libro va a pertenecer puede pertenecer a uno o a varios géneros. Puede ser una novela, además de ficción y comedia o drama. Entonces queremos que un libro pueda ser de varios géneros, y a su vez un género puede pertenecer a varios libros, ¿vale? Como esta es una relación compleja, no la vamos a ver ahora aquí. Vamos a hacer una relación más simple. Eso sería lo que haremos en el ejemplo práctico cuando empecemos con estos líos. Ahora simplemente vamos a decir que un libro pertenece a un único género, ¿vale? Un libro pertenece a un género y un género puede pertenecer a muchos libros, ¿vale? Es una relación 1 a n. En concreto, para hacer esta relación 1 a n, tenemos que poner una clave foránea, una clave ajena, dentro de la tabla de libros, que sería la clave del género al que corresponde. Vale, ¿cómo hacemos esto con pgadmin? Bien, esto lo voy a hacer para que veáis que es un ejemplo de que con pgadmin se puede hacer todo, pero cuidado, no es lógico hacerlo todo con pgadmin. Por ejemplo, esto que estamos haciendo de generar la tabla, los índices, no sé qué, ahora estar haciendo una relación, es un auténtico coñazo hacerlo en pgadmin, pierdes un montón de tiempo, no tienes una relación visual que te permita ver el conjunto si te estás equivocando. Es decir, esto es un ejemplo que hemos puesto a propósito para que veáis que si bien pgadmin permite hacer todo lo que quieras sobre la base de datos, hay ciertas cosas que no es lógico hacerlas con pgadmin, Esto es una de las cosas que es un auténtico tostón hacerlo en pgadmin y que no se debe hacer nunca, salvo, yo que sé, un caso de emergencia, que no tengas a manos un diseñador o tengas un problema, pues accedes desde pgadmin y arreglas el problema cambiando una clave, un índice o lo que sea. Pero si no, esto no es lógico hacerlo desde aquí, ¿vale? Venga, vamos a crear esta relación para que veáis que se puede hacer y demás. Entonces, vamos aquí a libros. Aquí tenemos sus propiedades, sus columnas, y añadimos una nueva columna, ¿vale? Que va a ser id género, ¿vale? Va a contener el id del género al que pertenece este libro, ¿vale? El tipo de datos tiene que ser el mismo tipo de datos que tiene el id género en la otra tabla. Pusimos un serial, pero claro, ya no es un serial, ahora es un entero, ¿vale? Porque acordaros que el serial se transforma en un entero con una secuencia y una función, ¿vale? Vale, ya está, ya lo tenemos ahí generado. Vamos a aceptar. ¿Veis que fácil es modificar aquí la tabla? Vale, ya tenemos el id género. Ahora vamos a restricciones y añadimos una nueva clave foránea. Le damos un nombre como a todo. Decimos que es clave foránea de género. Definición. Y las columnas que referencia. Por ejemplo, dice referencia de la tabla género, va a coger id género y va a referenciar en la tabla libro al campo id género. Vamos a añadir y aceptar. Vale, ya hemos establecido nuestra relación entre las dos tablas, ¿vale? Vamos a ver aquí. Si miramos la definición SQL de esta tabla libro, ahora nos ha añadido nuevas cosas. Una restricción, que es la clave foránea, y su especificación, ¿vale?
Aquí la tenemos. Bien. Esto, como veis, se ha hecho, y bueno, lo hemos hecho relativamente rápido, pero es un poco complicado y sinceramente creemos que no merece la pena hacerlo desde aquí. Vamos a ver cómo funciona un poco este tema. Ahora, si aquí en libros, vamos aquí y queremos, desde aquí, una de las cosas que podemos hacer desde aquí también es modificar datos. Por ejemplo, queremos asignar a este libro, pues que tiene el género 2. Vale. Si intentamos actualizar, dice que si queremos guardar los datos, y plum, error. Estamos violando la integridad referencial porque no existe ningún valor en la tabla género que contenga el ID2. Nos lo está diciendo aquí. Con lo cual no podemos hacerlo. Vamos a ver, si quisiéramos hacer esto, tendríamos que primero definir los géneros, ¿vale? Bien, podemos definirlos desde aquí. Como este es autoincremental, no lo tocamos. Ponemos aquí y vamos añadiendo más, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Vale, no me deja poner acentos, muy bien. Bueno, pues lo ponemos sin acento. Vale, pues ya nos hemos definido unos cuantos géneros, ¿vale? Damos aquí a actualizar, nos dice que si queremos guardar los datos en la base de datos, decimos que sí y automáticamente nos genera un ID, ¿vale? Entonces ahora si aquí en libros quisiéramos modificar alguno de estos libros, por ejemplo, estos de aquí, pues se podrían catalogar un poco como ficción. Vale, pues nos consultamos ficción es el ID2, pues entonces nos venimos aquí y decimos que este libro de aquí pertenece al ID2, que sería ficción, ficción y ficción y ficción. Y le damos aquí a guardar. Vale, ahora veis, ahora nos ha guardado los datos sin problemas. Ya no hay ningún problema de integridad referencial porque ese código 2 sí que existe en la tabla géneros. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. Ya hemos visto esto. Bueno, hemos creado un poco de todo aquí dentro. Nos queda por crear triggers, que no lo vamos a crear en este caso. Cuando veamos el ejemplo práctico veremos cómo hacerlo. Bueno, igual que os he comentado que PGAdmin no es cómodo para hacer ciertas cosas, también hay ciertas cosas que no nos permite hacer directamente. Muy pocas, pero no nos permite hacer. Por ejemplo, aquí queremos modificar la tabla libros. Tenemos la columna el ISBN, que es un carácter 13, pero bueno, como son valores numéricos, imaginaos que decidimos que vamos a ponerlo de tipo entero, porque nos ha dado por ahí, ¿vale? Gran problema. Una vez que tenemos definido un tipo, desde PGAdmin no nos deja nada más que variar dentro de los tipos de carácter, Podemos variarlo a carácter, a texto, a carácter variable, pero no podemos ahora ponerlo en entero. Imposible, no nos deja. Nos hemos equivocado en un tipo de un campo y desde PGAdmin no nos permite cambiarlo. Pues bueno, pues estamos apañados. Bueno, esto nada más que menos otro ejemplo de ciertas cosas que PGAdmin no permite. Yo creo que son errores de implementación de lo que es la interface, porque seguro que lo podría hacer, pero bueno. Vale, pues ya hemos visto un poco un ejemplo práctico de lo que es esta parte de tablas. Mirad, ahora si os fijáis, si pinchamos aquí en libros, veis cómo han variado aquí las estadísticas. Lo que ocupa en total la tabla, lo que ocupan los índices, los números de bloques que se han leído, los aciertos en la caché a la hora de buscarlos, de tuples 7, ¿no? Mira, ahora tenemos aquí 7. Como hemos hecho una
una modificación. ¿Os acordáis? Cuando hemos añadido el género a esos libros, hemos hecho una modificación. Y ha ocurrido lo que os he comentado. No ha modificado directamente el registro en concreto, sino que ha creado un nuevo y ha marcado como muerto el anterior, ¿eh? Entonces, esto cuando se haga un auto vacuum desaparecerá. Pero si, por ejemplo, queremos hacerlo nosotros mismos, lo hacemos. Vale. Y aquí nos dice que ha eliminado unos. Ahora aquí si actualizamos, nos siguen quedando 7. No los ha quitado. Ha dicho que ha quitado 2, pero bueno, a ver si nos sale aquí. Pues no nos lo ha querido quitar. Vamos a ver. Si lo vamos a repetirlo, a ver si es que no lo hemos hecho bien. Vamos a marcar todas las opciones. Vale. Pues no considera que estén de mala manera. Ahora sí que los ha quitado, ¿lo veis? De AdTuples 0, ¿vale? Ha cogido y las ha quitado. Aquí tenemos que antes había 7 actualizadas y 7 muertas, las 7 que habíamos actualizado. Ahora con el vacuum hemos eliminado esas filas muertas. Tampoco pasa nada, se pueden dejar. Lo único que hacen es ocupar más espacio en disco, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con esto y vamos a ver ahora lo que son creaciones de usuarios y grupos, ¿vale? Que los tenemos aquí. Bueno, venga, vamos a seguir. Vamos a generar un nuevo usuario, ¿vale? Tenemos por defecto el usuario Postgres, el administrador de la base de datos, pero queremos crear un nuevo usuario para acceder a esa base de datos prueba que hemos generado, ¿vale? New login role, nombre, pues usuario prueba, por ejemplo. Vale. Aquí podríamos ponerle un password, por ejemplo, prueba. Podemos decir si la cuenta expira en un momento determinado. Lo dejamos en blanco para que no expire. Límite de conexiones para este usuario. Si le ponemos -1 son ilimitadas. Los privilegios que va a tener. Si queremos que sea superusuario, es decir, administrador de base de datos. Puede crear base de datos, puede crear roles. Por defecto lo dejamos en un usuario normal. El rol que va a tener. Variables. Etiqueta de seguridad y vale. Y aquí tenemos la sentencia SQL de generación. Generamos el usuario prueba. Vale. Ahora vamos a crear un grupo. Creamos nuevo grupo, que se va a llamar grupo prueba, por ejemplo. Vale. Lo mismo que el anterior. Aquí, como va a ser un grupo que no va a tener acceso directo, sino que van a acceder los miembros del grupo, no ponemos ni contraseña ni nada. Lo dejamos tal cual. Vale, y ahora pues por ejemplo vamos a modificar el usuario prueba, vamos a propiedades y le hacemos miembro del grupo de prueba. Vale, aquí tenemos la sentencia SQL. Vale, ¿esto qué significa? Al usuario prueba, al pertenecer al grupo prueba, va a acceder a las bases de datos con todos los privilegios que tenga él mismo o que tenga este grupo prueba, ¿vale? Bien, ¿cómo asignamos privilegios en la base de datos? Pues nos venimos a la base de datos prueba que tenemos aquí. Vamos a propiedades. En privilegios. Y aquí nos aparece el usuario Postgres, que es el que tiene todos los privilegios, porque es el creador de la base de datos. Y lo que hacemos es añadir el grupo prueba y le asignamos todos los privilegios, ¿vale? Bien, hemos añadido ese grupo, ¿vale? Y también tenemos que aquí en definir a la hora de los distintos elementos de la base de datos, como son las tablas, secuencias, funciones y tipos, tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Coger grupo prueba y asignar todos los privilegios, ¿vale? Vale. Bien. Volvemos a ver aquí, como siempre, en el panel SQL, veis cómo se han generado las sentencias correspondientes para asignar esos permisos al grupo de prueba, ¿vale? Bien.
Tenemos que hacerlo también a nivel de esquema. Bien. Bien, ya tenemos también a nivel de esquema, ¿vale? Bien. Ya tenemos asignados los permisos. Y nos tenemos que ir también a nivel de tablas, aquí a Grand Wizard, ¿vale? Y seleccionar todas las tablas que haya y asignarle privilegios al usuario o grupo que queramos, ¿vale? Vale, y ya está. Aquí tenemos la sentencia SQL que genera esos privilegios, ¿vale? En el caso de que modificáramos la estructura de la base de datos, por ejemplo, que añadiéramos tablas nuevas, tendríamos que volver a venir aquí a tablas y volver a asignar los permisos para las tablas nuevas que generemos, ¿vale? Porque las tablas nuevas no se van a generar con esos permisos, ¿vale? Que hemos añadido. Bien, y eso es básicamente lo que hay en nivel de usuarios. Si nos logueáramos aquí o en una aplicación utilizáramos el usuario, este usuario prueba, para acceder a la base de datos prueba, pues como pertenece al grupo prueba y el grupo prueba tiene todos los privilegios necesarios para esta base de datos, pues podríamos hacer lo que quisiéramos en ella. Bien, vale. Ahora vamos a ver rápidamente por encima lo que son backup de la base de datos, ¿vale? Bien, nos venimos por aquí a la base de datos prueba, botón derecho como siempre, y vamos a hacer un backup, ¿vale? Le asignamos un nombre. Bien, vamos a abrir las carpetas. No sé si tenemos ya por aquí. Sí, tenemos aquí ya unos backups que hemos hecho de pruebas. Vamos a eliminarlos. Fuera. Bien. Y vamos a hacer un backup. Formato del backup puede ser custom, tar, plain o directory. Si ponemos plain va a ser en texto plano. Ahora vamos a verlo. Codificación, como siempre, cogemos UTF-8. ¿Desde qué rol vamos a hacer el backup? Lo vamos a hacer desde Postgres, que es el poseedor. Y las opciones de vuelco. Podemos hacer los predatos, los datos o los postdatos. Hacer backup solo de los datos o solo del esquema. Pues, por ejemplo, vamos a hacer un backup del esquema, ¿vale? Y queremos que incluya tanto la creación como el borrado de la base de datos. Bien. Y los objetos sobre los que queremos hacer backup. Vamos a quitar public porque public no nos interesa, ¿vale? Aquí en mensaje le hacemos backup. Y bien, nos ha hecho el backup. Ha devuelto un código 0 que es correcto. Y aquí nos viene toda la secuencia de ejecución. Una cosa que quiero que os fijéis es que aquí habla de pgdump. Vale. ¿Qué es el pgdump este? Realmente el backup no lo está haciendo pgadmin. Postgres dispone de una utilidad que se llama pgdump, que es una utilidad para hacer backups. Es un pequeño fichero ejecutable que viene con la base de datos y es que nos permite hacer backup de lo que queramos. Es un ejecutable en línea de comandos, entonces tendríamos que ponerle una serie de parámetros indicándose en una línea de comandos para que haga backup de lo que queramos. Entonces lo que hace pgadmin realmente es llamar a pgdump y pasarle los parámetros correspondientes según lo que nosotros seleccionemos. Vale. Cuando avancemos más en el curso veremos cómo utilizar pgdump para automatizar backups, ¿vale? Para hacerlo en línea de comandos y programarlo, para no tener que hacer esto manualmente. Porque esto es una cosa que puedes hacer en un momento dado por una emergencia o por una prueba, pero no es lógico hacer backups interactivos, en el que tenga que ser el usuario el que vaya seleccionando, ¿vale? Bien. Salimos de aquí, nos vamos a la carpeta de backups y aquí tenemos un backup de prueba. Vale. Vamos a abrirlo con un editor de texto. ¿Veis? Y aquí tenemos, como le hemos dicho que lo haga en texto plano, el plain, pues nos ha hecho todas las sentencias SQL para generar esa base de datos. ¿Veis? Vamos a empezar por el principio.
creación del esquema, poner los permisos al esquema, crear la tabla género, asignación de permisos a la tabla género, crea la secuencia para el ID de la tabla género, alteración de los permisos, crea la tabla libros, permisos por aquí, secuencia del ID, el ID del género, tenemos por aquí, vamos a ver qué más cosas por aquí, clave primaria de género, la restricción de libros clave primaria, creación de índice, más creación de índice, más índices por aquí, la clave foránea de la relación que hemos establecido entre género y libros, y aquí ya todo el tema de permisos, quitándole los permisos a public, acordaros que lo hemos quitado, y asignárselo al grupo de prueba, ¿vale? Son todos los privilegios que hemos dado. Bien. Normalmente estos ficheros se suelen generar con extensión SQL, se nos ha olvidado ponerlo, pero bueno, podríamos renombrarlo y poner, porque al fin y al cabo lo que contienen es SQL puro y duro. Vale. Vamos a restaurar este backup para que lo veáis. Bien. Vamos a cargarnos el esquema de prueba con un drop cascade para que elimine todo lo que depende de él, y nos hemos cargado el esquema y todos los datos. Cuidado, no hemos hecho backup de los datos, con lo cual grave error, los datos no los vamos a poder recuperar, pero bueno, ahora veremos también cómo hacerlo. Y directamente desde aquí abrimos el panel de query, por ejemplo, o vamos a recuperarlo desde aquí. Restore, buscamos este fichero de aquí, vale, lo ejecutamos como Postgres, vale, vamos a tener aquí un problemilla. Desde la base de datos solo nos deja restaurar los que son custom notar. Este es plain, con lo cual desde aquí no nos va a dejar. ¿Cómo podemos hacer otra forma de restaurar un backup? Pues es venirnos aquí a esquemas, ejecutar una query, y como tenemos el SQL correspondiente, que es lo que nos ha generado el backup, lo abrimos con un editor de texto, seleccionamos todo, lo copiamos y nos venimos aquí y le decimos, lo pegamos aquí, lo ejecutamos y le damos aquí a actualizar, bien, y ya tenemos de nuevo todo nuestro esquema con todas nuestras tablas. ¿Qué hemos perdido? Pues hemos perdido los datos, porque se nos olvidó hacer el backup, ¿vale? Bueno, no habría mucho problema, porque podemos volver a importar esos datos, ¿vale? Nos vendríamos aquí. No, perdón. Aquí a importar, acordaros cómo lo hacíamos, elegíamos el CSV que tenemos aquí. Precisamente hemos hecho, ¿lo veis? Este fichero que hemos exportado nos va a salvar la vida y nos va a permitir recuperar todos los datos que teníamos. Formato CSV, codificación UTF-8, columnas todas, porque es la exportación que hicimos contenía todas las columnas. Delimitador, acordaros, lo hacemos con coma, utilizamos las dobles comillas, decimos importar. Vale, ha habido un error porque ha pasado lo siguiente. Este fichero que teníamos aquí, perdón, me he equivocado, ese no es. Vamos a ver, este es el backup. Vamos a documentos, este de aquí,
contiene una línea con los nombres de las columnas barre. Al llegar aquí, lo que hablábamos antes, la integridad referencial, no nos ha permitido restaurar los datos porque no tenemos la columna género, porque le añadimos a posteriori la relación, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para importar los datos, lo dejamos todo como está, pero quitamos esta columna, ¿vale? Vale. Y tenemos que quitar, además, nos está diciendo que tenemos un error porque tenemos la primera línea del fichero, es esta de aquí, contiene unos datos que no son válidos, porque id de libro es un entero y lo está buscando, ¿vale? Lo que hacemos es suprimir esa línea y guardamos el fichero. Habíamos añadido los títulos de las columnas. Lo probamos ahora y correcto, ya está. Ya tenemos... Nos recomienda que hagamos vacuum porque acabamos de importar un montón de datos. Ups, y aquí está. De nuevo ha vuelto aquí nuestro fichero como lo teníamos, ¿vale? Bien. Esta es otra forma de restaurar un backup a base de un fichero CSV que hayamos generado, ¿vale? Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a coger aquí y vamos a hacer otro backup. En este caso vamos a hacerlo custom. Con ese nombre. Codificación UTF-8. Usuario Postgres. Option. Queremos todo por aquí. Vale. Bien, y hacemos otro backup distinto, ¿vale? Que lo tendremos en aquí, en backup. Vale, aquí tenemos un backup que es binario. Bien. Vamos a restaurar ese backup, vamos a volver a hacer lo mismo. Drop cascade. Fuera. Nos hemos cargado todo el esquema, ¿vale? Ahora vamos a la base de datos y vamos a restaurar el backup. Seleccionamos ese backup que hemos hecho, lo hacemos como Postgres y restauramos, ¿vale? Correcto. Actualizamos, bien, y ya tenemos aquí de nuevo, como veis, todo nuestro esquema y todos nuestros datos. ¿Veis? Es muy sencillo y muy rápido hacer backup desde aquí, desde pgadmin, ¿vale? Como ya os he dicho, no es muy lógico hacerlo desde aquí, salvo excepciones de problemas en la base de datos, porque hay problemas y hay que pararla, o una migración, o algo por el estilo, ¿eh? Normalmente los backups tendremos que hacerlos desatendidos, que se ejecuten solos en el sistema y veremos un poquito más adelante cómo se hará. Bueno, pues hasta aquí llega este vídeo. Hemos visto las características más importantes de las bases de datos de Postgres al ir viendo pgadmin. Hemos visto pgadmin casi todas sus posibilidades. Hemos hecho un pequeñillo ejemplo práctico para que veáis cómo hacer aquí cosas. Y nos hemos guardado alguna cosa en la manga, ya lo hemos comentado, porque lo iremos usando según desarrollemos nuestro ejemplo práctico, ¿eh? Cosas aquí relativamente útiles de análisis de rendimiento, ¿vale? Bueno, esperamos que no haya sido demasiado pesado este tema, pero era necesario y además nos ha valido para aprender mucho sobre la estructura interna de Postgres, ¿eh? Esperamos veros por aquí en los próximos vídeos y que os haya resultado de utilidad. Un saludo a todos.